Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar que se conecten sus compañeros para largar con la clase de hoy, ¿sí?
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? Vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. Hoy comenzaremos a hablar de lo que es accidentología vial, ¿sí? Dentro de lo que es accidentología vial, obviamente nosotros nos vamos a inclinar por la parte que está relacionada con lo que sería la criminalidad, ¿sí? Dentro de lo que es esta accidentología vial, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar obviamente de lo que es su definición, vamos a hablar del triángulo de la seguridad vial o el triángulo accidentológico, ¿sí? Que son los factores involucrados en accidentes. Vamos a ver también las acciones a tomar en función obviamente del factor climático, cómo nosotros vamos a trabajar. La importancia de la maniobra del frenado, tipos de frenadas, cómo nosotros vamos a estudiarlas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a interpretar de esas huellas que vamos a ver en el pavimento, ¿sí? Entre otras cosas. Si hablamos de accidentología vial, ¿a qué piensan ustedes que hago referencia? ¿Qué dicen? ¿Qué es la accidentología vial? No. La accidentología vial, ¿sí? Es obviamente una disciplina científica que va a estudiar las causas y los efectos de los accidentes de tránsito terrestre, ¿sí? Es en donde se realiza una investigación forense y obviamente va a proponer lo que serían las medidas adecuadas para atenuarlos, quizás. Eh, También estudia lo que sería este accidente o este fenómeno, ¿sí? Como con una finalidad, sí, que es la de establecer las causas y de paliar, obviamente, lo que serían los efectos nocivos a partir de algunos principios y datos en los cuales nosotros nos vamos a apoyar en otras disciplinas, ¿sí? La finalidad más específica de lo que sería la accidentología vial es la de analizar las causas de lo que serían los accidentes de tránsito, proponer cuáles serían esas medidas para poder atenuar lo que serían esos efectos nocivos y obviamente promover lo que serían los datos estadísticos, ¿sí? Como herramienta para lo que sería su estudio. Dentro de los lugares específicamente en donde ustedes viven, eh, ¿tienen alguna agencia de seguridad vial? Eh, ¿Hay algunas acciones con la comunidad para ver este tipo de lo que sería los accidentes de tránsito, para frenar quizás la cantidad de accidentes de tránsito que hay? Analía, ¿estás compartiendo pantalla? Ahí está. Bueno. Dentro de los factores involucrados dentro de los accidentes de tránsito, ¿sí? Existe una forma de estudiarlo que es a partir del triángulo de la seguridad vial o del triángulo accidental, ¿sí? Este triángulo está compuesto por el factor vehicular, el factor ambiente y el factor humano o el hombre, ¿sí? En donde obviamente el factor humano es el que tiene más carga o más responsabilidad dentro de lo que son estos accidentes, ¿sí? Luego le sigue lo que sería el factor vehicular y por último el factor ambiente, ¿sí?
El factor ambiente nosotros lo vemos en casi todos los aspectos de los estudios criminalísticos, ya que obviamente influyen de una o de otra forma, ¿sí? La influencia, por ejemplo, del factor climático en lo que sería la conducción, sí, tiene que ver con la visibilidad y la adherencia que tenga el vehículo en lo que sería la calle o la ruta, ¿sí? A ver, em, yo les voy a dar tres escenarios, ¿sí? Y ustedes van a más o menos ahí ver cuáles, cómo sería esa visibilidad y cómo sería esa adherencia. Si, por ejemplo, en una lluvia torrencial, ¿la visibilidad es mala o buena? En la lluvia torrencial nosotros tenemos una disminución de visibilidad, entonces esa visibilidad va a ser mala, ¿sí? En cuanto a la adherencia, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Es mala o es mejor? Muy bien, es mucho mejor la adherencia, ¿sí? En cuanto a una llovizna, ¿la visibilidad es mala o es mejor? ¿Cómo va a ser? Va a ser mejor, o sea, si lo vamos comparando obviamente con esta lluvia torrencial, sí, y la adherencia va a ser mala. Y la niebla, en cuanto a visibilidad y adherencia, ¿es buena? ¿Es mejor? ¿Es mala? Y acá en mi provincia, por ejemplo, cuando es invierno, hace mucho frío y la niebla no se puede ni ver casi, pero igual hay accidentes, sería varios choques, en la ruta. Acá enfrente de mi casa, justo encima está encima de la ruta, o sea, donde se ve también. Y ahí Bien, nomás es muy regulable. bien. La niebla, ¿sí? Es mala para conducir en general, tanto para lo que sería la visibilidad como para la adherencia, ¿sí? Entonces, en cuanto a esos factores climáticos, nosotros obviamente tenemos que tener mucha precaución al momento de circular en lo que sería este tipo de condiciones, ¿sí? Bueno, uno de los factores climáticos, como es la niebla, ¿sí? Nosotros, obviamente, si podemos no salir, pero en caso de que lo hagamos, vamos a tener que tener en cuenta hay algunas cuestiones, como por ejemplo la de no ir pegado al vehículo de adelante, no encender las balizas, ¿sí? Ya que las balizas son señal de que el vehículo está detenido, ¿sí? O próximo a detenerse. Y obviamente no parar sobre una calzada o una banquina, ¿sí? Ya que otro vehículo puede querer hacer lo mismo en el mismo lugar. Siempre en caso de que se quieran estacionar, ¿sí? Intenten buscar el lugar más alejado y seguro que tengan próximo, ¿sí? En lugar de hacerlo sobre una banquina o sobre una calzada. Bien. ¿Ustedes sabían, ¿sí? Que los impactos vehiculares se toma como ejemplo, ¿sí? O se toma como equivalencia de ese impacto, ¿sí? A la caída libre desde un edificio, ¿sí? Teniendo en cuenta cada piso de ese edificio? Por ejemplo, si, si un auto impacta a 90 kilómetros por hora, ¿sí? Nosotros lo vamos a comparar a ese impacto, ¿sí? Como una caída libre desde un piso 10 de un edificio. Si un auto impacta a 70 kilómetros por hora, ¿sí? La caída
libre desde un edificio va a ser de entre el quinto y sexto piso. Si un auto impacta 50 kilómetros por hora, ¿sí? Ese impacto va a ser similar a la caída de un segundo de un tercer piso. Y si ese auto impacta a 30 kilómetros por hora, ¿sí? Va a ser similar a la caída de un primer piso. Muy pocas son las personas que circulan a 30 kilómetros por hora, ¿sí? Algo que recién estemos iniciando, ¿sí? Nuestro viaje en coche. La mayoría siempre circulamos entre 70, 80, 90 y 100 kilómetros por hora. Y entonces ustedes vean cuál puede ser las lesiones que se pueden llegar a tener, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta estas equivalencias, ¿sí? Que nos da el Instituto de Investigación de Transporte y Rutas de Suez, ¿sí? Bien, nosotros tenemos que uno de los motivos por los cuales más accidentes de tránsito hay, sí, tiene que ver con la influencia del alcohol en la conducción, sí, o al conducir. Muchas veces hablamos de la tolerancia cero, hay algunas provincias que tienen una tolerancia cero o una tolerancia de entre 5 y de entre 3 y 5, ¿sí? A lo que sería el momento de conducir, ¿sí? La Ley Nacional de Tránsito nos admite un 0,5 de alcohol por cada litro de sangre. Entonces, siempre se escucha así que los conductores, ¿sí? Se quejen por esto. Pero ellos no tienen en cuenta que desde el momento en el que nosotros tomamos un vaso de cerveza, de vino o de alguna otra sustancia alcohólica, ¿sí? Nuestros reflejos disminuyen considerablemente, ¿sí? Porque algunos te dicen, uy, ¿qué va a hacer un vaso de cerveza? O, uy, ¿qué va a hacer una lata de cerveza? Y los reflejos ya se encuentran disminuidos desde el momento en el que ustedes comenzaron a ingerir alcohol, ¿sí? Así que tienen que tener en cuenta eso. En cuanto al alcohol, nosotros sí vamos a hablar, básicamente estamos hablando de etanol, sí, o alcohol etílico, perdón, que constituye la base de lo que serían estas bebidas alcohólicas, ¿sí? Se cree, ¿sí? Que las bebidas alcohólicas son estimulantes, ¿sí? Sin embargo, el alcohol, ¿qué es lo que hace? Es un depresor del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Cuáles son esos efectos que nos da el alcohol dentro del sistema nervioso central que muchas veces nosotros lo tomamos como buenos, ¿sí? Deprime lo que serían los impulsos excitatorios e inhibitorios, ¿sí? El aprendizaje lo baja, la experiencia previa, la discriminación fina, la memoria, la concentración, el criterio, ¿sí? Se pierden con lo que sería el alcohol. Bien. Voy a compartirles ahora un pequeño power, ¿sí? En donde vamos a ver algunas cuestiones de la accidentología. Profe, y eso también está la investigación de, por ejemplo, cuando una persona fallece en la criminalística, por ejemplo, si una persona tiene en el cuerpo, ponerle que haya tomado. Y, y de golpe como que en un accidente, ¡pum! Y eso salta también en los estudios, en los análisis. Sí, dentro de, en caso de que se realicen
pericias al cuerpo, ¿sí? Se les hace análisis para ver si estuvieron bajo... eh, La pericia forense sería cuando hacen la investigación en el cuerpo de la persona, sería. sí, esa investigación se le hace en la morgue directamente sobre el cuerpo, Ujú, si estamos hablando de un cadáver. ujú. Vamos a la morgue y en la morgue se les hacen los exámenes pertinentes y uno de ellos son estos exámenes para ver si es que hay alcohol en sangre o algún otro tipo o si consumió en realidad algún otro tipo de drogas. Bien, les decía que les voy a compartir un Power. Bien. Pueden visualizar ahí. ¿Pueden visualizar, chicos? Bien, como les decía, ¿qué es entonces la accidentología vial? Es una rama de la criminalística que se encarga del estudio integral del accidente de tránsito, ¿sí? Al accidente de tránsito nosotros lo vamos a definir como un suceso eventual que ocurre en la vía pública de circulación, el cual provoca daños en las cosas o personas que se encuentran en la misma, ¿sí? La accidentología vial nace en nuestro país en el año 1967 a partir de la inquietud de un ingeniero, del señor Botaro López, que, que trabajaba ¿sí? en puestos camineros y al ver que había una gran cantidad de accidentes, ¿sí? Decide comenzar con estas investigaciones y a ver el porqué de estos accidentes, ¿sí? El estudio accidentológico, como les mencionaba recién, ¿sí? Se basa en tres pilares fundamentales, conocido comúnmente como triángulo accidentológico, que está compuesto por tres factores, que son el hombre, el ambiente y el automóvil. Dentro de un accidente, ¿sí? Nosotros contamos con etapas o fases, ¿sí? Tenemos la percepción, la reacción y el conflicto. La percepción sí se representa al espacio y tiempo durante el cual todo protagonista de un accidente de tránsito advierte la situación de peligro o una situación conflictiva. Desde obviamente su punto de vista va a ir elaborando respuestas subconscientes y va a seleccionar la más conveniente. En cuanto a lo que es la reacción, es el espacio y tiempo que transcurre durante la reacción del peatón o conductor de un vehículo al peligro advertido con anterioridad, ¿sí? Y en cuanto al conflicto, este está constituido por el accidente propiamente dicho. Básicamente sería el impacto, ¿sí? Cuando dos unidades colisionan o el automóvil embiste a lo que sería el peatón, ¿sí? A ver, para que podamos entender bien cada una de estas etapas o fases del accidente. Nosotros vamos circulando en una motocicleta, ¿sí? Vamos circulando y de repente sí vemos que se asoma un animalito y que ese animalito tiene intenciones de cruzar la calle, ¿sí? Ahí nosotros estamos en el momento o en la etapa de la percepción, ¿sí? Que ahí nosotros estamos advirtiendo la situación que nos está por ocurrir, en donde vemos a este animal, ¿sí? Que sale quizás con intenciones de cruzar la calle,
Y es en donde nosotros comenzamos a elaborar respuestas subconscientes y vamos a seleccionar la más conveniente, ¿sí? Dentro de esas respuestas nosotros podemos ver, quizás nos sale el de acelerar, pensando que le vamos a ganar, la de esquivarlo, ¿sí? O hasta la de frenar, ¿sí? En cuanto a la reacción, esto tiene que ver con qué. Ya habíamos dicho que era el espacio y tiempo en el que transcurre durante la reacción del peatón o conductor de un vehículo al peligro si es advertida con anterioridad. Ustedes tengan en cuenta que todo esto sucede en segundos, no es que tomamos 2 minutos para la percepción, 2 minutos para la reacción y 2 minutos para el conflicto, ¿sí? En estas reacciones en donde nosotros ya directamente vamos a ejecutar esas respuestas que habíamos tenido en nuestro subconsciente, ya sea el de acelerar, el de esquivar o el de frenar, ¿sí? Y por último tenemos el conflicto o el accidente propiamente dicho, ¿sí? En donde quizás nosotros pensábamos que si acelerábamos podíamos ganarle al animalito, pero el animalito fue más rápido que nosotros e impactamos, ¿sí? Y se dio el conflicto o el accidente propiamente dicho, ¿sí? Entonces, ¿se entendieron estas etapas o fases del accidente? Bien. El hombre como objeto de estudio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el hombre como objeto de estudio? Nosotros habíamos visto que el hombre, ¿sí?, era dentro del triángulo accidentológico el que tenía mayor porcentaje, ¿sí?, de responsabilidad sobre un accidente de tránsito, ¿sí? Entonces nosotros acá debemos de saber cómo lo vamos a estudiar, obviamente dependiendo del lugar que ocupe en ese accidente de tránsito, ¿sí? Nosotros al hombre, al ser humano en realidad, sí, lo vamos a estudiar en carácter de conductor, de peatón, de acompañante y de pasajero, ¿sí? De conductor, obviamente, vamos a hablar que es aquella persona quien controla el vehículo desde que lo pone en movimiento. Como peatón, lo vamos a ver como toda persona que camina en la vía pública, incluyendo las personas con capacidades motrices disminuidas que se desplacen en sillas de ruedas, siempre que no pasen los 20 kilómetros por hora, ¿sí? Lo vamos a estudiar también como acompañante, ya que es toda persona que se traslada en el vehículo pero que no conduce, y como pasajero, que es similar al acompañante, ¿sí?, ya que con la diferencia en este caso de que paga un arancel, ¿sí? Dentro de la clasificación de los accidentes, nosotros vamos a tener el resultado, ¿sí?, que tiene que ver con las lesiones leves, graves, gravísimas y muertes o daños a la propiedad. A sus protagonistas, sí, que pueden ser un peatón, un ciclista, un motociclista, un animal, un objeto fino, un tren, un vehículo estacionado, un vehículo en marcha. La forma en la que se ha producido ese accidente, que puede ser simple, en el que interviene únicamente un solo vehículo, que pueden ser despistes, vuelcos, ya sea de costado longitudinal, caída, incendio, choque o colisión, raspado, roce, ¿sí? O los múltiples, que son vehículos, o sea, que puede estar dado por un vehículo y el peatón, que puede ser un atropello, una proyección, un aplastamiento, un arrastramiento o una combinación de varios, o entre dos vehículos, ¿sí?, que puede ser una colisión ya sea frontal, de alcance, lateral, raspado o roce y colisiones mixtas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se da la actuación de, en este caso, nosotros, en lo que serían los siniestros viales? Se comienza por, obviamente, una notificación. Esa notificación, ¿sí?, es dada en realidad
o dentro de los actores intervenientes, ¿sí? Se les avisa a sus familiares por distintas vías de alerta, que pueden ser telefónicas, personal o presencial. Después contamos con lo que son las funciones procedimentales, ¿sí? Acá en imagen, ¿sí? Pueden visualizar un chaleco, una cámara, un celular, unos conos, ¿sí? Unas cintas de peligro, precaución y otro artefacto, ¿sí? ¿Pueden visualizar cuál es el último artefacto que se ve en las imágenes? Bien, en la última imagen nosotros tenemos un alcohómetro, ¿sí? La famosa pipeta de la que hacía mención recién su compañero, ¿sí? Bien, y el chaleco refractario, ¿para qué nos sirve? Bien, nos sirve para indicar entonces que eh, estamos y para que nos vean en cuestiones de quizás en donde no haya mucha luz, ¿sí? La cámara fotográfica obviamente es para tomar fotografías del lugar de los hechos. El teléfono obviamente nos sirve tanto para hacer tomas fotográficas como para llamar o pedir auxilio. Los conos y las cintas nos sirven para perimetrar el lugar. Y obviamente el último es para tomar o para controlar la alcoholemia en caso de que sea necesario, ¿sí? En cuanto a lo que es el arribo o la llegada al lugar de los hechos, ¿sí? Nosotros vamos a tener actos iniciales similares a los que tenemos cuando estamos en otro tipo de delito, ¿sí? En donde nosotros llegamos al lugar, observamos, corroboramos o certificamos lo que serían los datos, comenzamos con el aseguramiento, ¿sí? En donde comenzamos a despejar el lugar de los hechos, desalojamos los curiosos y comenzamos a restringir lo que es el acceso al lugar. Se resguarda la integridad de las víctimas, que obviamente van a ser los presuntos partícipes, testigos, agentes de las fuerzas de seguridad y público en general. Se toman todas las previsiones ante peligros inminentes para reducir al mínimo la posibilidad de daños o lesiones. Al llegar al lugar de los hechos, obviamente siempre llegan antes algún funcionario de la fuerza de seguridad o un agente de tránsito, en donde va a ser el primero que va a comenzar a delimitar las zonas de acción y prevención para, obviamente, proteger este lugar de los hechos. Y vamos a comenzar a establecer lo que sería el balizamiento y el acordonamiento. Se ordena el tránsito circundante mediante la interrupción de la circulación total de vehículos y peatones. Se va a establecer las zonas de estacionamiento y espacios de ingresos y egresos. Se va a restringir el acceso a las personas que no tengan función en el siniestro vial. Va a asistir a las víctimas en caso, obviamente, de poseer lo que serían los conocimientos de primeros auxilios. Se va a procurar que los vehículos no sean manipulados. Se va a fijar un criterio de delimitación amplio. Se va a registrar la hora de arribo al lugar del hecho.
se va a observar y se va a registrar la presencia de personas, de vehículos o de cualquier otro elemento o circunstancia que en principio nos pueda dar indicios a nosotros de que se pueda relacionar con lo acontecido, ¿sí? En cuanto a las zonas de acción, tienen que ver con principalmente la dimensión, ¿sí? Que va a ser particular obviamente en cada siniestro. Tiene que comprender los rastros, indicios accidentológicos y a participantes involucrados. En cuanto a la zona de prevención, ¿sí? Se va a proteger la zona de acción y todas las personas que están en ella. Se va a contemplar la zona de estacionamiento de los vehículos de emergencia, su ingreso y egreso, como así también los espacios de transición y de alerta para, obviamente, los demás usuarios de la vía. La dimensión de la zona de prevención va a estar determinada por la configuración y la velocidad máxima de circulación de la vía, obviamente, además de las condiciones climáticas. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablábamos en unidades anteriores de lo que sería el coordinador general, ¿sí? De la investigación. Bueno, acá también vamos a contar con un coordinador general, ¿sí? ¿Y cuáles son las acciones que va a realizar este coordinador general? Es la de reconsiderar las zonas de acción y prevención, mantener una comunicación fluida con los responsables de cada organismo interviniente, garantizar la protección del lugar de los hechos, procurar que los vehículos no sean removidos de su ubicación post siniestros y en caso de que sea necesario removerlos, se debe de dejar constancia de ello, ¿sí? Se va a considerar que el perímetro contenga los elementos para la investigación, se va a cerciorar que el perímetro, perdón, se va a cerciorar que no se muevan o toquen los elementos u objetos que se encuentran en el lugar de los hechos, hasta que obviamente el mismo haya sido examinado y fijado por nosotros. Se debe de contener y proteger a las víctimas integralmente, estar atento a riesgos, ¿sí? Esto siempre, a riesgos latentes a los que se expone el personal de los organismos intervinientes. Se debe de recopilar la información necesaria para la redacción o concepción del acta del procedimiento y obviamente se va a designar quién toma las vistas fotográficas o fílmicas para dejar constancia de la escena original si es que la misma es modificada o alterada por alguna circunstancia. Dentro de lo que es nuestro accionar, ¿sí? De la investigación de un siniestro vial, ¿sí? Nosotros obviamente debemos de realizar una recolección de elementos, indicios o rastros, ¿sí? ¿Cuáles son las que cuáles van a ser en realidad estos elementos, estos indicios o estos rastros que van a resultar más importantes dentro de este tipo de lugar de los hechos? Vamos a buscar huellas de neumáticos, rastros de partes metálicas, autopartes o fragmentos que puedan llegar a estar diseminados sobre las vías, daños y posiciones del vehículo, características, infraestructuras y componentes de la vía, condiciones ambientales y climatológicas, pertenencias, vestigios, lesiones o posiciones de la víctima y declaraciones testimoniales, ¿sí? Estos son los elementos a los cuales nosotros debemos de prestarle atención al momento de la investigación en este tipo de lugar de los hechos, como es un accidente de tránsito, ¿sí? O un accidente vial. Dentro de los tipos de huellas, ¿sí? En estos accidentes, nosotros vamos a contar con huellas de aceleración y huellas de freno. Como ustedes pueden visualizar en las imágenes, hacia la izquierda tenemos las huellas de aceleración, ¿sí? Que tienen la particularidad de que en donde comienza esa aceleración, hay como un intercambio, ¿sí? O la vía sobre la que nosotros nos movemos, ¿sí? Va a realizar como un desgaste o un quemado sobre el neumático y nosotros lo vamos a ver
más fuerte, ¿sí? O va a estar más pronunciado desde donde se produjo la aceleración y hasta la última parte, ¿sí? Por donde sale el vehículo, sí, que ya es más tenue, lo que sería la huella. Y la huella de frenado, ¿sí? Es similar a la de aceleración, solo que nosotros podemos ver en dónde comenzó el frenado, ¿sí? Y hay una distancia demasiado concreta, ¿sí? Desde dónde comienza ese frenado y hasta dónde nosotros encontramos el vehículo, ya que ahí también se produce como esta eh, como este intercambio o este raspaje, ¿sí? Entre lo que sería la calle, ¿sí? O la ruta y el neumático. En cuanto a las huellas de derrape, ¿sí? Son similares a las de frenado, solo que tienen la particularidad de no ser rectas, ¿sí? Sino como que presentan una pequeña curvatura, ¿sí? Y las de rodadura, ¿sí? Son huellas que nosotros podemos verlas sobre todo en lugares que presenten tierra, ¿sí? En donde se impresa o se toma, o esa tierra en realidad toma una impresión exacta de lo que sería el neumático, ¿sí? Los pasos para investigar el accidente de tránsito. Comenzamos con lo que es la secuencia fotográfica, inspección del lugar de los hechos, elaboración de croquis y la identificación de lo que serían los indicios. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Se entendió? ¿Me pueden seguir? Fui muy rápido. Sí, profe, se le entendió. Bien, perfecto. Por fin alguien me habla. Pensé que estaba sola. Bien. Para la próxima clase, ¿sí? Vamos a terminar de ver lo que sería accidentología vial, ¿sí? Y vamos a ver lo que sería también la parte de, la última parte que nos queda, que es diseño y estrategias de la investigación, para así ya poder determinar la modalidad del examen. Yo en la clase pasada creo que les había dicho que iba a ser desde el campus, con multiple choice o preguntas a desarrollar, ¿sí? Pero si pueden conectarse todos la próxima clase, ahí tengo otras opciones para darles en cuanto al examen final, ¿sí? Por el día de hoy los libero. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me lo hacen saber a través del WhatsApp. Y por favor, si pueden conectarse, aunque sea 5 minutos la próxima clase a las 19 en punto, así vemos el tema de lo que sería el examen final, ¿sí? Las fechas ya están dadas, pero en caso de que ustedes opten por otras de las opciones que yo les dé, podemos extenderlo a una semana más, ¿sí? Así que los espero el próximo miércoles, que tengan un excelente finalización de miércoles el día de hoy. Decime, Celeste, que levantas la mano. Yo le quería preguntar, profe, no escuché bien la fecha del examen. Sí, ahí te digo. 16 y 23 creo que habíamos quedado. 16 la fecha del examen final y el 23 sería la fecha del recuperatorio en caso que les vaya mal. Gracias, profe. De nada. Nos vemos entonces el próximo miércoles.
Chao.